el público en general. Los felicito que hayan tenido la importancia de parte de ustedes, el interés de estar presente en este evento académico para compartir con ustedes esta experiencia de gestión pública y gobernabilidad. Inicialmente veremos para ver qué entendemos desde la óptica jurídica a nivel de Perú, lo que nos dice la norma legal por entendimiento en lo que es gestión pública. Bien, jóvenes, si nosotros nos remitimos a la norma peruana, vamos a encontrar, ¿no?, que definitivamente la gestión pública es el conjunto de acciones mediante las cuales las entidades, naturalmente todas las entidades, ¿no?, sin excluir alguna de ellas, tienden al logro de sus fines, objetivos y metas, los que están enmarcados por las políticas gubernamentales establecidas por el Poder Ejecutivo como tal, el Poder Ejecutivo, ¿no?, desde donde se imparten, desde los órganos pertinentes, desde los órganos rectores, ¿no?, lo que se parte, el significado de lo que es gestión pública. Entonces, cuando nosotros hablamos de gestión pública, está básicamente presente no solo en un poder del Estado, sino en los tres poderes del Estado que ya conocemos, ¿no?, el Poder Legislativo, el Ejecutivo y el Poder Judicial. Lo mismo sucede en los tres niveles de gobierno. No nos podemos excluir porque tales entidades están reconocidas en uno de los primeros artículos de la Ley de Procedimientos Administrativos. Y cuando hablamos de gestión pública, nos estamos enfocando definitivamente en esos tres niveles de gobierno, los tres poderes del Estado y en los organismos constitucionales autónomos. ¿Qué es lo que nos dice la gestión pública? Justamente para lograr materializar ese objetivo, los fines, el objetivo y las metas que tiene trazadas, que seguramente ya ustedes, gran parte de ustedes, como servidores o funcionarios públicos de la administración pública, ¿no?, esto seguramente lo tienen claro cuando hablamos de los famosos instrumentos de gestión pública, que parte de repente de ellos, genéricamente hablando, del plan estratégico institucional, traducido de repente en algunas actividades, lo que es el plan operativo institucional. Entonces, esa es la gestión pública, jóvenes. Mucho estamos, los últimos 10 años, estamos escuchando lo que es la gestión pública, modernización de la gestión pública, que también vamos a ver en el transcurso de estos minutos, de este tiempo, lo que es la modernización de la gestión pública, cuando el Estado en el año 2002 declara en modernización, ¿no?, al aparato estatal. Ya vamos a ver por qué. Bien, cuando nosotros hablamos de gestión pública, jóvenes, definitivamente podemos remitirnos de repente a algunas entidades que gestionan actividades para poder cumplir con sus objetivos. Entre ellos podemos mencionar, por ejemplo, ¿no?, algo muy sencillo, ¿no?, los famosos TAMUS y los centros de MAC. ¿Por qué? Porque debemos partir de una palabra clave que es gestión, ¿no? ¿Qué gestiona una entidad? ¿Qué gestiona un ministerio? ¿Qué gestiona el Parlamento, ¿no? Nos hemos querido remitir en este caso, por ejemplo, los TAMUS que implementa el Ministerio de Vivienda. ¿Qué cosa es esto? Es el Programa Nacional de TAMUS. Es un modelo de desarrollo rural que acerca los distintos servicios del Estado y programas sociales a las poblaciones rurales, para aquellos que no pueden llegar directamente de manera incluida, lo que se llama presencial, ¿no? No pueden llegar de repente a las oficinas principales. Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado? El Estado, a través de todo su aparato operativo, traslada el servicio para brindarlo más cerca al ciudadano. Eso es lo que hace el Estado, ¿verdad? Entonces, desde ahí, el Estado está brindando ese servicio que no lo puede recibir el ciudadano a favor de ellos desde la oficina donde tiene el Estado. Entonces, ahí se genera. Lo mismo se genera los famosos Centromac, ¿no? Mejor atención al ciudadano, dependientes de la SM, de la Presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Los más han sido
pasibles de premio inclusive a las buenas prácticas. Si nosotros revisamos la historia, vamos a encontrar del año 2011, 2018, 2021, etcétera, etcétera, ¿no? El gobierno emprende una serie de repente de premios para otorgarle, ¿no?, con esa denominación a las mejores prácticas. Y definitivamente que para ello debemos estar preparados como entidad, no solo una, sino todas las entidades en su conjunto, para poder, ¿no?, para poder ser pasible de esos premios. Desde ahí parte lo que se llama el servicio al ciudadano, ¿no? Que eso está, si nosotros nos remitimos, que también vamos a ver ligeramente a lo que se llama el Acuerdo Nacional, en las políticas de Estado vamos a encontrar que dentro de una de las finalidades es el servicio al ciudadano, ¿no? ¿Por qué? Porque definitivamente el Estado tiende a servir al ciudadano, a prestar ese servicio que está obligado, ¿no?, a entregar al ciudadano. Cuando me ha tocado trabajar en distintas instituciones y por la experiencia profesional en los 3 niveles de gobiernos, he encontrado de repente algunas posiciones subjetivas que no están previstas en la norma, en reglamentos, en instructivos. Entonces, las apreciaciones subjetivas no están amparadas en la ley ni en la Constitución, de tal manera que eso en algún momento genera obstrucción al avance, a la fluidez de todo procedimiento administrativo, enfocado básicamente a un usuario, a un destinatario que es el administrado. El Estado está obligado a brindar ese servicio de calidad, tal y conforme lo hacen las empresas particulares, ¿no? Y es ahí donde el Estado también batalla con ciertos principios, ¿no? El principio de eficiencia, eficacia, el principio de economía. Entonces, todo esto conlleva a analizar como especialista en gestión pública. En algún momento, entonces, se generó la oportunidad de escribir este artículo, ¿no?, que es de mi autoría. ¿Qué es lo que yo digo? Es lo siguiente: contribuyendo con la gestión pública en el Estado peruano, que realizan los servidores y o funcionarios responsables de jefaturas o cargos directivos y otros de naturaleza análoga, debe estar orientada a generar resultados óptimos y eficaces, enfocada a gestión por resultados en beneficio de los ciudadanos y por ende de nuestro país. Los actores que intervienen en dicha gestión deben actuar con eficiencia, dejando de lado todo tipo de interés personal, actitud mezquina, dejar de lado los celos, envidias y apasionamientos incoherentes frente al universo de administrados. Debe impulsarse un plan de trabajo como herramienta que sirva para planificar por un periodo de tiempo a corto, mediano o largo plazo, según corresponda, en el que se establezcan los problemas a solucionar e indique los mecanismos para resolverlos a fin de ejecutarlos en los plazos señalados y, por ende, lograr los objetivos institucionales y no personales. Ello solo se podrá realizar con servidores públicos y o profesionales, ambos especializados, honestos, responsables y adecuadamente remunerados, tal y conforme lo señala la ley 27658, ¿no?, la ley de modernización de la gestión pública, sin que el jefe o superior jerárquico interfiera en la labor de cada actor comprometido con la gestión pública, interponiendo su parecer subjetivo, intereses particulares o su ideología partidaria. Fíjense, jóvenes, todo esto me animó a escribir, ¿no?, desde mi tribuna jurídica, desde mi tribuna como docente universitario, desde una tribuna laboral, ¿no?, por la experiencia que ostento, y poder escribir esto. ¿Qué es lo que hemos dicho? Si nosotros queremos ir descifrando algunas variables que resultan de este artículo.
queremos decir que todo debe estar enfocado a gestión por resultados. Hoy en día el Ministerio de Economía otorga presupuestos a un gobierno local, a un gobierno regional, para proyectarlos en una inversión pública que tenga impacto social. Cuando nosotros decimos impacto social, que tenga impacto en la sociedad, en su jurisdicción, no podemos remitirnos pues a hacer vanamente, de repente, algunas construcciones, como por ejemplo, en algunos lugares hemos visto que han hecho coliseos, ¿no? O un estadio en un pueblo donde hay solo 3.000 o 4.000 habitantes, y hace un estadio como para 15.000 o 20.000 ciudadanos. Es decir, ese estadio no se va a llenar nunca, en esa jurisdicción, no se va a llenar nunca. Entonces, hay que evitar hacer innecesariamente, si bien es cierto que la ciudad quiere decorarla, el ornato público, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay cosas que son innecesarias y el gobierno no puede estar cediendo presupuestos para cosas vanas cuando en realidad hay necesidades de atención en lo que se llama servicios básicos, agua y desagüe, ¿no? Hemos visto en algunas ciudades del Perú, ¿no? Cuando yo he recorrido parte del país, hemos visto, ¿no? El monumento a la madre, el monumento al árbitro, el monumento a la hojota, el monumento al sombrero, etcétera, etcétera, que lo único que se hace como el pueblo mismo demanda es innecesario, ¿no? Entonces, ese por un lado. Por otro lado, cuando yo escribo este artículo, si vemos, nos estamos refiriendo a la eficiencia. Cuando nosotros nos referimos a la eficiencia como servidores o funcionarios públicos, tenemos que ser rápidos, con el mismo presupuesto y mejor trabajo. Rápido no significa hacer las cosas malas, porque de nada me vale hacer un contrato rápido en 2 o 3 días, pero que ese contrato, que debió demorarse 7, 8, y por hacerlo en 3 días, no va a surtir efecto jurídico. Entonces, puede ser eficiente el servidor en haberlo redactado en 3 días, pero no va a surtir el efecto jurídico. Entonces, deviene en ineficaz. Y eso hemos visto. Eso hemos visto a lo largo del país y en mi experiencia profesional. Sin ir muy lejos, lo saben muchísimos políticos, ¿no? Lo saben que ya a fines de año ya comienzan de manera, de repente, imprudente, diría yo, ¿no? Y muy rápido a querer de una vez por todas a disponer del presupuesto que queda para no revertirlo. Y es ahí cuando se cometen los errores, ¿no? Aparentemente, entre comillas, ineficiencia. O algunos dirán, yo soy eficiente porque lo hice rápido. Sí, pero no surte efecto porque no es eficaz, ¿no? Entonces, tú no puedes pretender proyectar una obra cuando no tienes presupuesto. O aún, teniendo presupuesto, no tienes los estudios correspondientes. Por otro lado, cuando nosotros hablamos de impulsar un plan de trabajo, nos estamos refiriendo a que realmente todos deben tener, ¿no? Deben tener un plan de trabajo que conlleve a resolver los problemas que demanda la población. No podemos en absoluto lanzarnos por el hecho que tenemos un presupuesto a plantear de repente un proyecto, ¿no? Y a pretender materializar un expediente técnico que no está bien confeccionado. Asimismo, cuando nosotros decimos servidores y profesionales, en los servidores podemos ver inclusive que hay gente con secundaria completa, pero que son muy buenos, se van especializando dentro de su régimen laboral, la 276, ¿no? Entonces, personas que son muy buenas y se especializan en un tema. Lo mismo sucede con cualquier tipo de profesional, en cualquier disciplina, ¿no? Entonces, no podemos pretender, pues, poner un economista en un área donde no va a responder y que este economista tenga una especialidad con amplia experiencia y conocimiento, a desperdiciar ese conocimiento y trasladarlo de repente, porque es un nombrado
no me cae bien, que no es del partido, y pretenderlo poner a un costado para que no produzca, porque en realidad no le va a hacer el daño de repente al personaje político, sino se lo va a hacer a la institución, y por ende la afectación va a ser para el universo de la población. Eso es lo que quiero decir cuando me refiero a los servidores y o funcionarios públicos especializados. Finalmente, en este artículo cabe la oportunidad de resaltar, como dice la norma, personal adecuadamente remunerado. Si ustedes revisan esta ley, si ustedes, yo se la recomiendo que la revisen, y esta ley precisa, ¿no? En verdad precisa profesionales realmente o adecuadamente remunerados. Pero es bastante irónico y bastante triste y impotente a veces en algunos profesionales, he visto en algunas oportunidades, por ejemplo, enfermeras que perciben un sueldo de 1.200, ¿no? Una profesional que estudia 5 años con una maestría, con otra especialidad que ellos hacen, sin embargo, están por 1.200, 1.500 soles. Lo mismo sucede en algunos gobiernos regionales, en algún gobierno local, ¿no? Existe la diferencia de ingresos. Es más, vemos profesionales con 2 profesiones y otro profesional con una profesión. Sin embargo, ambos profesionales están en el nivel de puestos de confianza, inclusive, ¿no? Uno de ellos gana más y el otro gana la mitad. Hemos tratado de investigar todos estos temas, inclusive a nivel nacional, y nos hemos encontrado con la sorpresa que realmente existe el favoritismo, pues, a la amistad, a la línea política, etcétera, etcétera, dejando de lado el aprecio y el conocimiento de un profesional de buen nivel. Entonces, cuando la ley dice adecuadamente remunerados, jóvenes, ¿no? En honor a la verdad, la ley es objetiva, no es subjetiva. La ley bien claro, entonces debemos remunerar al personal para que justamente el personal responda a buen nivel. Eso es lo que quiero decir y he tratado de englobar en este pequeño artículo, ¿no? Así como en algunas revistas que también escribo, de repente ya se las voy a hacer llegar para efecto que ustedes puedan tenerlas como material de consulta. Bien, jóvenes, cuando nosotros nos referimos, por ejemplo, a la gestión pública en el Perú, algunos dicen que está definida como el conjunto de procesos y acciones que los funcionarios llevan a cabo para administrar adecuadamente los recursos públicos de la entidad en la que laboran, y de ese modo pueden cumplir con las metas institucionales. Para ello se debe hacer un uso adecuado, eficiente y óptimo de los recursos económicos, logísticos y físicos. También hay bastante que desarrollar a partir de esta conceptualización, ¿no? Miren, esta sección vamos a desarrollarla también, ¿no? En resumidas cuentas, la gestión pública en el Perú es el cómo se manejan los recursos de una entidad pública para cumplir con sus objetivos. Pero resulta que es irónico. Las entidades contratan asesores, ¿no? Y la palabra es asesores para asesorar, para ayudar, para orientar. Justamente porque el asesor, en el ejercicio de su función, se encuentra ampliamente preparado para asesorar, para orientar, para tomar una decisión firme e inquebrantable. Para eso se contrata un asesor, porque entendemos que los políticos, los personajes de cargo de confianza, en algunos casos llámese un gerente general de gobierno regional, llámese un gerente municipal, llámese un ministro, un viceministro, un director nacional, un general, etcétera, etcétera, son personas que ejercen una función ejecutiva, y eso tienen que entenderlos ellos, tienen que entenderlo. Ellos ejercen una función ejecutiva, ellos van a ejecutar ciertas acciones, van a ejecutar ciertos parámetros que están establecidos en el plan estratégico institucional, en el plan operativo, pero no son especialistas, porque un ejecutivo, ¿no? Por su experiencia en los cargos, podrá ser buen ejecutivo, pero básicamente tiene que tener el apoyo del especialista. Un gobernador
de repente no podrá exponer bien a nivel nacional un tema de presupuesto, porque cuando se le pregunte, el presupuestólogo va a saberlo al dedillo. Son personas que se preparan, que estudian y saben el tema del compromiso, saben el tema de los devengados, saben el tema de las notas de abono, saben el tema de la alimentación, saben el tema de los que algunos dicen, ¿no? La licuada del dinero. Por ejemplo, el dinero que se proyecta para un determinado uso, ¿no? De bienes, servicios, etcétera, etcétera, a las finales termina siendo destinado para otras cosas. Y es ahí cuando se comete o se incurre en lo que se llama, que algunos ya conocemos, ¿no? Y todos nosotros conocemos de repente lo que es la malversación de fondos, ¿no? Y es bien irónico, porque vemos personajes públicos, ¿no? Que conocen el tema, sin embargo, cometen el error, ¿no? Por eso es que el Estado les impone a través de la Constitución y la Ley de Procedimientos Administrativos que deben ejercer una función, ¿no? Debiendo destinar los recursos públicos de manera adecuada, eficiente y óptima. Los logísticos y los físicos. Cuando hablamos de económico nos estamos refiriendo al dinero. Lo logístico, no podemos utilizar las camionetas para fines personales, tal y conforme hemos visto ya inclusive en los noticieros. No podemos coger las unidades móviles para destinarlas a cosas particulares. Lo mismo los bienes físicos, llámese un departamento que le corresponde a una entidad, llámese un edificio, un coliseo, etcétera, etcétera. A eso nos estamos refiriendo, joven. Entonces, esto de la administración pública y la gestión pública es totalmente amplio, amplio. Quien tenga que trabajar o pretenda trabajar en la gestión pública, como ya lo habíamos dicho inicialmente en el video, ¿no? El video habla de el uno, si es que tiene ética, si es inteligente, hay que agregarle un 0. Si es una persona rica, hay que agregarle otro 0, ¿no? Y así sucesivamente, pero si usted le saca el 1, definitivamente pierde todo, porque los 0 no valen. Lo mismo yo diría, como le digo a mis alumnos en la maestría, cuando ustedes le sacan la columna vertebral al ser humano, el ser humano se desvanece. Le sacan la columna vertebral, se desvanece, es exactamente, ¿no? Si lo equiparamos en el ámbito jurídico, ¿no? De una nación, usted le saca los principios generales del derecho, el ordenamiento jurídico se desvanece. Por eso hay que trabajarlos con principios. Bien, jóvenes. Ahora, nos queremos referir, por ejemplo, a lo que es los componentes de la gestión pública orientada a resultados, porque definitivamente ya habíamos dicho que toda la gestión debe estar orientada a resultados, porque el dinero debe ser invertido en obras de impacto social. El planeamiento del Estado, ¿no? Las políticas de Estado y de gobierno en el planeamiento del Estado. Ahí vienen las políticas de Estado, que ya las conocemos, inicialmente fueron 31 y se incrementaron a 35, ¿no? Desde la tribuna del Ejecutivo. Y el planeamiento estratégico, que básicamente transita por todas las instituciones como un instrumento de gestión. Eso es lo que nos referimos a ello. Ahora, hay quienes a estas alturas del partido hemos escuchado, no solo en una, sino en múltiples oportunidades, de pretender de repente, aquí no hemos venido a hablar de partidos políticos, ni hemos venido a hablar de política, ni hemos venido a hablar de fútbol, porque eso está prohibido aquí en los eventos académicos. Sin embargo, no podemos perder de vista la crisis que vive el gobierno actual y que eso conlleva afectar a todo el universo de la población. Hay quienes dicen que el monopolio lo tienen los grandes capitalistas, que debe irse Saga, que debe irse el metro, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, nosotros en los trabajos de investigación también resaltamos que el Estado también ejerce una actividad monopólica, porque definitivamente tiene actividades que no la pueden cumplir otras entidades particulares. Es básicamente el Estado, y por eso digo, el Estado es una entidad monopólica por definición,
Entre las actividades exclusivas, a través de las cuales el Estado ejerce su poder, se encuentra la potestad de usar el poder público. Y eso lo sabemos todo. El jus imperium, por el imperio de la ley, está previsto en la norma legal o en la norma reglamentaria que el Estado debe cumplir tal función, ejercer tal función. ¿De acuerdo? ¿No? Como el jus punendi, ¿no? El derecho para castigar. Dice, para definir las políticas públicas y las leyes del país, imponer justicia, mantener el orden, defender el país, es decir, la soberanía del país, y no pretender regalarle a los países vecinos, ni concederle, porque la soberanía es sagrada, ¿no? Entonces, defender el país, representarlo en el exterior, recaudar impuestos, regular las actividades económicas y fiscalizar el cumplimiento de las leyes. Dichas actividades, naturalmente, que son monopólicas, porque no podrían ser ejercidas por nadie más que el Estado, siendo actividades exclusivas. ¿Se dan cuenta? Entonces, está claro, más claro que el agua no puede ser. Pero entonces el Estado, para que se mantenga como Estado, requiere de impuestos. Y esos impuestos el Estado mismo no los puede pagar como Estado. Sin embargo, tiene que recaudar impuestos, naturalmente, pues, de las inversiones que tengan que venir, del capital extranjero, sino cómo sobrevive el Estado, para poder pagar las jugosas planillas inclusive del propio Estado. Entonces, desde esa óptica tenemos que tener bastante cuidado. Gestión para resultados. Cuando nosotros nos referimos a gestión para resultados, ¿no? Las entidades públicas aplican la gestión pública para resultados como un modelo de gestión que permite identificar y adoptar decisiones sobre todos aquellos aspectos que contribuyan a la creación de valor público. Hoy en día, jóvenes, ya se está hablando del valor público. Es más, salió un decreto del 2018, ¿no? Que da cuenta, por favor, controlen sus audios. Hay personas que han dejado prendidos sus audios de repente y nos interrumpen. Bien, entonces, hay una norma ya que habla sobre este valor público, ¿no? Entonces, los trabajos tienen que estar orientados a cumplir ciertas metas, ¿no? Eso es lo que Henry Fayol en algún momento, ¿no? Postulaba a 5 principios de la administración pública, ¿no? 2 de ellos decía que el primero tenía que ser la planificación. La planificación, ¿verdad? Para poder planificar cualquier proyecto que se vaya a ejecutar. El Estado no puede decir, pues, en el camino voy a construir tantos colegios y no los ha planificado, ¿no? En algún momento eso existió en la época del gobierno de repente de Alan García, en la época del gobierno de Alberto Fujimori, donde los presidentes iban y en cada pueblo que iban ellos ofrecían nomás, no había una planificación. Entonces Henry Fayol ya postula a 5 principios, y el primero decía planificación y el segundo decía organización. Yo debo felicitar inclusive al Colegio de Alto Rendimiento, el primer colegio en el Perú que salió, que está camino a la carretera central, que recoge estos 5 principios en su plan estratégico institucional. Yo felicito, ¿no? Y hay instituciones que he estado revisando que algunas recogen 2 o 3 principios, pero siempre yo recomiendo que en todo tipo de actividad, ya sea coloquial, marital, académica, profesional, laboral, etcétera, etcétera, uno debe planificar. Aquel que no planifica nada en absoluto, ténganlo por seguro que no va a prosperar en nada el proyecto que pretende. Una vez que se planifica, luego tiene que organizarse. Si yo quiero planificar irme de paseo a Cancún, pues tengo que planificar primero y saber cuándo tengo tiempo para poder, ¿no? ¿Verdad? Para poder viajar. Luego me organizo, porque si yo no puedo atender mis actividades profesionales, yo debo dejar a mis colegas abogados y decirle, mira, tengo clases en tal sitio, tengo diligencia en tal sitio, entonces me organizo. Pero si no planificamos y no nos organizamos, ténganlo por seguro que no va a prosperar los proyectos que tengamos en camino. Bien, fíjense, como les decía, se crea valor público ¿cuándo, jóvenes?
¿Cuándo se crea valor público? Hemos escuchado esa palabra, ¿no? Gestión por resultados, actividades, gestión pública, ¿no? Que genere valor público. Pero ¿qué es lo que dice la norma? La norma dice que se genera valor público cuando las intervenciones públicas, naturalmente por parte del Estado, que adoptan la forma, por ejemplo, de bienes, servicios o regulaciones, ¿no? Hay entidades que tienen ciertas regulaciones, tenemos, por ejemplo, OSINERMIN, OSITEL, SUNACE, etcétera, etcétera. Satisfacen las necesidades y expectativas de las personas, generando beneficios a la sociedad, ¿verdad? En el caso de bienes, ya sabemos, nosotros nos enfocamos, por ejemplo, en un hospital de gran magnitud, sabemos que comprar un equipo de resonancia magnética o comprar un equipo de última generación, Angiotec, etcétera, etcétera, entonces va a generar un impacto social en esa sociedad. Por ejemplo, si lo compramos en una provincia, obviamente que va a generar un impacto. Entonces, ahí está generándose, ¿qué cosa? El famoso valor público, ¿no? O sea, la expectativa de la gente, del pueblo, por fin llegó, dice, ¿no? En las ciudades donde hay, por ejemplo, complejos amplios, sin ir muy lejos, en el Perú tenemos en Lima neoplásticas, ¿no? Ahí encontramos este instituto que a nivel nacional también lo vamos a encontrar en Trujillo, ¿verdad? Tenemos los hospitales de alta complejidad, donde tienen maquinarias de última tecnología. Ahí se está generando el valor público, ya sea en los bienes cuando hablamos, ¿verdad? En los servicios, ni qué decir, ¿no? Cuando llamamos a un contratista para que brinde un servicio, llámese un mantenimiento preventivo y correctivo, por ejemplo, en una comisarías que de repente se están adecuando, las están adaptando para tales, pero no tiene de repente el ambiente para protección del armamento o de un calabozo preventivamente, ¿verdad? Entonces, ahí se está generando un valor público, ¿no? Lo mismo sucede en el tema de la regulación. Por eso es que se dice que genere beneficios a la sociedad. El Estado, jóvenes, el Estado, a través de sus tres poderes del Estado, niveles de gobierno, organismos constitucionales autónomos, debe enfocarse exclusivamente en el interés colectivo y no en el particular. Es decir, que el proyecto que tenga que ejecutarse, que sea en beneficio de la sociedad y en su conjunto. Se genera valor también cuando se crea, cuando se optimiza la gestión interna a través de un uso más eficiente y productivo de los recursos públicos, para, directa o indirectamente, satisfacer las necesidades y expectativas de las personas generando beneficios de la sociedad, ¿no? Se optimiza la gestión interna, fíjense, ¿no? A través de un uso, dice, más eficiente y productivo de los recursos públicos. Obviamente, ¿no? Si tenemos dinero, no podemos estar malgastando en una oficina, por ejemplo, en comprarles de repente impresoras a cada trabajador, incluida uno al jefe, cuando de repente el jefe no imprime nunca, porque como es jefe, es ejecutivo, el que imprime es la parte operativa, el personal subalterno. Bien haría que de repente en una oficina de 3 o de 4 personas exista una impresora, pero no pueden existir una para cada uno, llámese 4. Eso lo hemos visto en algunas entidades del Estado, ¿no? Y esta norma es la que habíamos dicho hace unos minutos, ¿no? Este decreto del año 2016. Bueno, bien, ¿esto quiere decir qué cosa? Esto quiere decir que la intervención del Estado en el ámbito de la gestión pública debe ser óptima, de modo que satisfaga la demanda del ciudadano. Nuevamente nos remite a la satisfacción del ciudadano, ¿no? Que está previsto en una de las políticas de Estado. Está previsto también en la Ley de Modernización de la Gestión del Estado que data del año 2002. Es que ese es el objetivo, el servicio al ciudadano, ¿no? En aras del beneficio del ciudadano, para efectos de ir cerrando brechas. También lo vamos a ver eso, ¿no?
Bien, cuando nosotros hablamos de Estado, entiendo, ¿no? Entiendo que y les digo esto en honor a la verdad, en algunas entidades me he encontrado con gente que realmente tiene 18, 22, 25 años y aún no saben diferenciar esto, ¿no? No saben qué función cumple. Sin embargo, lo he querido resumir de esta manera en esta diapositiva para aquellos que entiendo que en este evento pues tenemos profesionales de alto nivel, tenemos profesionales que realmente conocen al teje y maneje, ¿no? Este tipo de instituciones. Entonces, hemos querido diseñar esta pequeña diapositiva para compartir con ustedes el conocimiento previsto en la norma legal, ¿no? Ahí tenemos el Poder Legislativo, que es lo mismo decir el Parlamento, el Congreso de la República, ¿no? Algo como sinónimo. Ahí está el famoso Parlamento, ahí están, como yo les llamo, les digo a mis alumnos, ahí están las mentes brillantes, ahí están las mentes brillantes. El Poder Ejecutivo, es lo mismo decir el Poder Ejecutivo o decir la Presidencia de la República, ¿no? Y está el Poder Judicial. El Poder Judicial que maneja los distritos judiciales en todo el Perú, ¿no? Algunos lo llamamos de repente la Corte, decimos, la Corte de Tumbes, la Corte de Arequipa, la Corte de Cusco, de Puno, de Juliaca, etcétera, etcétera, ¿no? Técnicamente le llaman los distritos judiciales, pues. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de lo que es los niveles de gobierno, ya sabemos de repente muchos de nosotros, ¿no? El gobierno central, que es el Poder Ejecutivo, la Presidencia de la República. Los gobiernos regionales, ni que darle vuelta, ¿no? El gobierno regional de Amazonas, La Libertad, el gobierno regional de Junín, y si nos remitimos a los gobiernos locales, hemos previsto poner ahí en la figura el gobierno local de Huancayo, de Chiclayo, que son las municipalidades. Aquí hago un hincapié para aquellos que de repente no conocen. Están reconocidos en la Ley Orgánica de Municipalidades como gobiernos, ¿no? Locales, tanto al provincial como al distrital. O sea, no podemos llamarle a los centros poblados, como alguien en algún momento me dijo, pero si también tienen su equipo, ¿no? Tienen su alcalde y tienen ¿cómo se llama? Su consejo de alcaldía, que está compuesto por tantos. Sí, pues le digo, señor, pero ello no podemos llamarle gobierno local porque la norma no los reconoce como tal. Bien, en los organismos autónomos constitucionales, he querido ser un poco detallista, jóvenes, si ustedes aprecian ahí, ¿no? Algo que yo he ido aprendiendo en el camino, he querido ser bastante detallista. Si ustedes ven los tres primeros, corresponden a los tres órganos electorales. Los tres siguientes corresponden a los tres órganos jurisdiccionales. ¿Cómo así? En los tres electorales tenemos al Jurado Nacional de Elecciones, a la RENIE y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, a la famosa OMPE. En los tres siguientes tenemos los tres jurisdiccionales, que tenemos el Ministerio Público, algunos le llaman la Fiscalía de la Nación, ¿no? Porque así está también en su nomenclatura. Tenemos a la Junta Nacional de Justicia, lo que antiguamente se llamaba el Consejo Nacional de la Magistratura. Y finalmente tenemos la Defensoría del Pueblo. Seguidamente tenemos el Banco Central de Reserva, la Superintendencia de Banca y Seguros y el TC, el Tribunal Constitucional, y la Contraloría, que es ojos y oídos de una nación como es la del Perú. Bien, los organismos constitucionales autónomos. Un poquito hemos querido detallar aquí para que se entienda mejor para aquellos que de repente aún no han logrado todavía dentro de sus actividades laborales, de repente tenerla bien clara. Decimos que son aquellos órganos a los cuales está confiada la actividad directa e inmediata del Estado y que en los límites del derecho objetivo que los coordina entre sí, pero no los subordina unos a otros. Gozan de una completa independencia y paridad recíproca. Se encuentran en el vértice de la organización estatal. No tienen superiores y son sustancialmente iguales entre sí. En algún momento algún alumno me dijo, pero el Tribunal Constitucional pesa más. ¿Y por qué pesa más? Le digo, porque el Tribunal Constitucional es el intérprete de la Constitución, es la máxima autoridad a nivel, bueno,
Si estamos diciendo a nivel de interpretación, naturalmente, porque esa función no le corresponde al Ministerio Público ni a la Defensoría, pero eso no implica que tenga jerárquicamente una posición mayor a lo que es la Defensoría del Pueblo, ni al Ministerio Público, no. Por eso es que el desarrollo de estas líneas, digo que coordinan entre sí, y no existe una subordinación del uno hacia el otro. Son sustancialmente iguales entre sí. Eso, por favor, que quede bien claro. Cada uno cumple una función. Surgen a partir de cuando, de la Segunda Guerra Mundial, y surgen a su vez por un enriquecimiento de las teorías de la división de poderes, que postulan que dentro de un Estado habían tres funciones: legislativa, ejecutiva y judicial. De repente, para los que tenemos esa formación jurídica, o para los que no tienen y también la conocen, ¿no? Estamos enterados que esto viene a partir de una posición teórica, ¿no? A la que postula el barón de Montesquieu, ¿no? Él fue uno de los proyectistas justamente de esta posición de que debería existir la división de poderes. Continuamos, joven. Cuando nosotros hablamos hace unos minutos, nos referíamos a la modernización de la gestión del Estado, ¿verdad? Entonces, cuando decimos la modernización del Estado, ahí sale la ley. Sale la ley en el 2002, ¿no? Y en su capítulo segundo tiene enfocado a lo que es la finalidad, justamente lo que habíamos comentado, que cuando el Estado desarrolla alguna actividad o gestiona algo, lo hace en beneficio del ciudadano, ¿no? Participación ciudadana, hay una ley también, ¿no? Que regula la participación ciudadana para efecto de ver la rendición de cuentas, etcétera, etcétera, que es en materia de otro curso. Vemos la transparencia en gestión, los servidores públicos calificados y adecuadamente remunerados, lo que les había comentado en el artículo a título personal que lo he confeccionado, ¿no? Justamente en eso se enfoca esta ley. Ahí está la modernización de la gestión del Estado, jóvenes. Entonces, luego de esa ley sale la famosa política nacional. Entonces, el Estado proyecta ya un decreto supremo para aprobar la política nacional. En esa política nacional se precisa la justificación de la política nacional de modernización, ¿no? Del Estado. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice modernización? Naturalmente que está aplicando una reingeniería en el aparato estatal, innovación, ¿no? Fundamentos de la política, ¿no? Ver, por ejemplo, la visión, el alcance, el objetivo y sus principios, básicamente, que no pueden quedar excluidos. La apuesta central, por ejemplo, de una gestión pública orientada a resultados al servicio del ciudadano. Una vez más habla el Estado a través de este instrumento jurídico de servicio al ciudadano. Lineamientos para la modernización de la gestión pública. También saca sus instructivos donde precisan los lineamientos. Se enfoca en el rol del ente rector del sistema de administración de la gestión pública, ¿no? ¿Y quién es la Secretaría de Gestión Pública? Entonces, todo está concatenado, jóvenes, independientemente o retóricamente que tenga que precisarse algunos temas, básicamente tienen que estar enfocados en servicio al ciudadano. Cuando nosotros revisamos esa norma, vamos a encontrar básicamente dos cosas. Vamos a encontrar que esta norma habla de los 5 pilares, ¿verdad?, centrales de la política de modernización de la gestión pública, y a su vez se refiere a los 3 ejes transversales de la política, es decir, qué es lo que debe cumplirse y sobre la base de qué debe sostenerse, ¿no? Los pilares que deben cumplirse, básicamente, ¿no?, sosteniéndose en esos 3 ejes. Gobierno abierto. No podemos limitar el derecho, por eso es que cuando uno acude a cualquier entidad, uno dice y vengo en alguno de sus escritos, otros dicen y acudo, otro dice y manifiesto, ¿no? Otro dice en el ejercicio irrestricto de mi derecho. Obviamente que los derechos no se restringen, en absoluto se pueden restringir, salvo excepciones que ya las conocemos, que están en la Constitución también, pero no se puede restringir un derecho.
No se puede limitar, privilegiar a un grupo y a otro no, porque en todo caso estaremos contraviniendo, ¿no? Alguna posición que ya nosotros conocemos, que camina por todo el mundo, transita a lo que llamamos siempre el derecho tuyo, termina donde piensa el derecho de los demás. Gobierno abierto, gobierno electrónico, ya lo sabemos. Hay tantas instituciones, el brevete ahora ya lo saca, lo obtiene, ¿no? Últimamente han estado algunas entidades cobrando cierto importe para obtener una copia a nivel electrónico, el DNI electrónico, ¿verdad? Y muchas cosas que se hacen a nivel electrónico, ¿no? Y articulación interinstitucional. Salió una norma, también un decreto supremo, que habla sobre la famosa interoperabilidad, ¿no? Y esa interoperabilidad es justamente, ¿no?, para efecto de que las entidades que tengan articulación electrónica con otra entidad ya no deben estarle pidiendo cierta documentación al usuario. Ejemplo, en alguna oportunidad me tocó ver, por decir, ¿no?, que una madre lactante tenía que hacer su cobro que le corresponde de acuerdo a ley, pero en el Seguro Social le insistían presentar físicamente su DNI. Entonces se le dijo, pues no, si usted ya tiene el DNI o usted como entidad está en la interoperabilidad, usted simplemente haga la consulta. Lo mismo en el caso de los abogados, se puede hacer la consulta a nivel electrónico, donde corresponde la colegiatura, pero no, el señor insistía que le dé el DNI electrónico, el DNI físico. Lo mismo sucede que el DNI jóvenes, ¿no? En la gestión pública, el DNI, tenemos una jurisprudencia a nivel nacional, donde el Tribunal Constitucional se ha pronunciado que el DNI es un documento de identidad. No debe ser cuestionado si ya ha caducado, ha vencido. Simplemente es un documento para identidad. Entonces, nadie puede ponerle, ¿no?, objeciones a decir su DNI ya venció y vaya usted a tramitar, si no, no lo atiendo. Y eso sucede en el banco. Yo he tenido que hacer defensa y se me ha escuchado, ¿no?, en una oportunidad en el Banco de la Nación. Entonces, así por consiguiente, hay muchas entidades que reclaman el DNI físico. No deben reclamar, porque hay un decreto supremo también que ha salido. Hay un decreto supremo que habla sobre esos temas. Bien, los 5 pilares. El primer pilar que habla sobre políticas públicas, ¿no?, planes estratégicos y operativos, justamente lo que ya habíamos comentado, ¿no?, que están en cualquier entidad, en un ministerio, en Palacio de Gobierno, en el Parlamento, en una unidad ejecutora, etcétera, etcétera. El presupuesto para resultados, ni qué darle vuelta, ni qué darle vuelta, ¿no? Presupuesto, uno de los 11 sistemas que existen en Perú y que están reconocidos en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, ¿no? Uno de los 11 sistemas, presupuesto, y considero que es el más importante. ¿Por qué? No deja de ser menos importante el resto. ¿Por qué digo más importante? Porque sin presupuesto no se podría ejecutar ninguna acción prevista en el plan operativo institucional. Para cumplir con una actividad, con una meta, naturalmente hay que tener presupuesto, si no, ¿cómo ejecutamos? Cuando el Estado dice a través de este Decreto Supremo el 04 del 2013, del tercer pilar, que gestión de procesos, implicación administrativa y organización institucional, por Dios santo, uno se acerca a una entidad y le hacen la vida imposible por ciertas peticiones innecesarias, ¿ya? Yo hoy día estaba tramitando en una entidad, no voy a decir el nombre, estaba tramitando en una entidad, solicitaba la resolución a través de un formato que, por cierto, ellos lo tienen en la entidad. Vaya y compra el formato, me dijeron ahí al frente, lo compré el formato, lo llené y digo, solicito la resolución número tanto del año tanto, nada más. Pago mi derecho al Banco de la Nación y adjunto el voucher. Entonces, este señor agarra y me dice, usted tiene que presentar la copia de una resolución. Le digo, por Dios santo, le digo, si yo estoy solicitando una resolución, ¿para qué? ¿Cuál es la gracia de tener que presentar una copia de resolución? Yo la tengo simple, yo lo que quiero es la resolución, una copia certificada. Ya, está bien, parece que se dio cuenta. Yo no sé si el señor estaba dormido o estaba pensando en otras cosas. Pero eso sucede, jóvenes. Y cuando uno no conoce derecho,
A uno definitivamente lo pasean. Si eso le dicen a un abogado, imagínese a una persona que no tiene estudios, no conoce, lo único que hace es agachar la cabeza y decir, bueno, señor, disculpe, entonces voy a hacerlo. Entonces, por Dios santo, ¿no? El cuarto pilar, servicio civil meritocrático. Definitivamente, ¿no? Esto es de amplia información. Es un tema de amplia información. Sabemos por experiencia propia, y eso lo saben la mayor parte de ustedes, ¿verdad? Saben la mayor parte de ustedes que definitivamente no se está cumpliendo la meritocracia, ¿no? Se exceden en pedir documentación, ¿no? El otro día leía una convocatoria, CAS, se requiere abogado con amplia experiencia, con 5 años de servicio, con maestría y un montón de más de peticiones para pagarle ¿cuánto? 3.000 soles. ¿Ustedes creen que ese abogado va a trabajar en Lima por 3.000 soles? No lo creo. Con amplia experiencia, no lo creo. Lo dudo, lo dudo. Y si es a nivel de provincia, en el interior del país, en una oportunidad bien, en una ciudad bien pequeña también de todo el país, ¿no? Requerimos abogados por 1.200 soles. Y piden abogados con amplia experiencia. ¿Cómo va a ir un abogado desde Lima a una provincia o a un distrito donde se requiere abogado de amplia experiencia para que gane 1.200? Por Dios santo, ese abogado jamás iría, ¿no? Quinto pilar, sistema de información, seguimiento, monitoreo, evaluación y gestión del conocimiento. Este es otro tema muy amplio. Mucho se le reclama al Estado, mucho se le pide al Estado, naturalmente porque hay diferencias, ¿no? El Estado capacita a un grupo, pero no capacita al otro. Hay muchísimas diferencias, pero yo considero a título personal, así como yo lo hago, de autocapacitarme, invertir mi dinero en ciertas universidades, centros de capacitación, institutos a nivel nacional o del extranjero, pero yo invierto mi dinero, porque si yo espero que el Estado me dé, bueno, de repente no me va a dar lo que yo quiero capacitarme. Esos son los 5 ejes, ¿no? O perdón, los 5 pilares y los 3 ejes transversales, jóvenes. Bien, entrando a lo que es la nueva gestión pública. Hay quienes escriben sobre este tema ya, ¿no? Revisando algunas tesis, he encontrado inclusive, ¿no? Investigadores que hablan de esto. ¿No? Dice, la pérdida de credibilidad del sector público como gestor del bienestar ciudadano viene acompañado de manifestaciones que exigen y obligan a que las instituciones públicas actúen aplicando principios de economía, eficiencia y eficacia. Jóvenes, si ustedes revisan la suficiente norma, instrumentos jurídicos, instrumentos de gestión pública, van a encontrar estos términos, economía, eficiencia y eficacia. Pero ¿cuánto de ello lo cumplimos a cabalidad y a conciencia? Pregunta para cada uno de ustedes. Estas nuevas demandas, cada vez más importantes como consecuencia de la magnitud del déficit público en prácticamente la totalidad de países, ya hemos visto ya, tuvieron en un primer, ¿no? Excepto, pues, Singapur, que ya sabemos, pues, cómo resurgió Singapur después de 50 años, cuando aplicó la pena de muerte, ¿no? Tuvieron en un primer momento un importante en los procesos de construcción de políticas públicas, pero en la actualidad no se circunscriben únicamente a la esfera política o ministerial, sino que se han ampliado a todas las actuaciones de la administración en sus diferentes órdenes territoriales. Es cierto, joven. Ya hemos visto temas de corrupción, no solo en una ciudad, sino en gran parte del país. Así las administraciones estatales, autonómicas, como se dice en España, provinciales y locales, se ven envueltas en procesos de regeneración de cambio. Claro, en España les llaman hoy en día ciudades inteligentes. Cuando ustedes vayan a España se van a dar cuenta, van a ver, van a escuchar, van a compartir, ¿no? Ciudades inteligentes, dice. Nuevos patrones de actuación y comportamiento comunes internacionalmente son los que han llevado a diseñar un sistema operativo público, una nueva filosofía de actuación, la famosa, la nueva gestión pública. Realizando además reestructuraciones internas encaminadas a eliminar la burocracia, la adopción de procesos más racionales a una mayor autonomía en la gestión. Esto lo dice un investigador ya desde el 2007. O sea, no son cosas nuevas, jóvenes, ¿no? Hay cosas que ya
los investigadores ya lo han precisado en sus trabajos, ¿no? Entonces, cabe la oportunidad de entrar a un proceso de reflexión. La gestión pública y la gobernanza, como se llama en España, ¿no? Término inglés. La gestión pública dice tiene que ver con una interpretación más instrumental y dinámica del objeto de estudio de la administración pública. Obviamente, la administración pública, mientras que por otro lado, la interpretación que proviene de la ciencia política y que busca conformar una interpretación del gobierno, cercana a una red de instituciones y nuevos actores políticos y sociales, donde el gobierno ya no es el único interlocutor, sino por el contrario, para tener una gran gobernanza requiere de los consensos, acuerdos, negociaciones. Es ahí donde vamos a hablar de la famosa gobernabilidad, más adelante. Y coordinación con otros actores que están fuera del alcance del gobierno, pero que requieren de su apoyo, comprensión, legitimidad. ¿Qué están diciendo estos investigadores, en este caso, no un investigador mexicano, no un docente universitario, Sánchez González? Ya lo decía en 2002, ¿no? Se requiere de esos consensos, acuerdos y negociaciones, ¿no? Porque se busca el apoyo, comprensión, legitimidad. Y eso nos conlleva a hablar de la famosa palabra gobernabilidad. El gobierno actual, ¿no? Pregona el famoso gabinete de ancha base, un gobierno de ancha base, pero lo dice. Pero la pregunta es, ¿se está cumpliendo? No se está cumpliendo. De repente se está cumpliendo a media, ¿no? Los gobiernos requieren del apoyo particular, requieren de esa comprensión, pero si no la tienen, definitivamente no tienen ese apoyo, entonces no va a prosperar nada, joven. En absoluto, porque ningún gobierno puede excluirse, ¿ya? Ni tampoco puede excluir de una participación social, porque vive en sociedad. O sea, el gobierno no es solo, vive en sociedad, comparte en sociedad, gobierna en sociedad, transmite en sociedad, legisla en sociedad. Entonces no podemos decir, ¿no?, de que debe o que pretenda, ¿no?, divorciarse de esos apoyos del particular. Bien. Ahora, los nuevos paradigmas, por ejemplo, hay paradigmas emergentes en la gestión pública en América Latina. ¿Qué hemos investigado? ¿Qué sabemos nosotros cuando levantamos la mirada y ya no miramos al Perú, sino miramos más allá, ¿no? Miramos más allá. Ya sabemos que nosotros estamos a puerta de querer ingresar a la OCDE, así como está en la cola Argentina y Brasil, ¿no? Ya nos ganó. Ya nos ganó Colombia. Colombia ingresó a la OCDE, ya vamos a hablar de ello, ¿no? Colombia ingresó el 2018, ¿verdad? ¿No? México ingresó el 94, Chile ingresó el 2010, ¿no? Colombia el 2018, y Perú, que intenta desde el 2002 ingresar y no logra ingresar. ¿Por qué? Porque seguramente no cumple con la recomendación. Ahí vamos a llegar también. ¿Qué decimos? La nueva administración pública paulatinamente orientó sus esfuerzos al análisis ¿de qué? De las experiencias, metodologías, procedimientos, ¿no? ¿Verdad? Que desarrollan las empresas privadas tratando de reproducir en sus esquemas operativos y organizacionales. Claro, es que si ustedes van a la particular paga un bono por producción y el trabajo lo quiere eficiente y eficaz. Ahí no hay errores. Para ellos, como dicen, no hay errores. Si ustedes van a una minera, la minera se encarga de capacitar a su personal y antes de ingresar a trabajar, los capacita 7 días en un hotel de 4 o 5 estrellas, dándole un break de primer nivel. Entonces, ese trabajador, ese servidor, ese funcionario, ese obrero ya no puede cometer un error arriba, porque para eso ha sido capacitado y el primer error que cometa, bueno, será despedido. Entonces, ahí se ven los esquemas operativos y organizacionales, ¿no? Se reproducen en sus esquemas, en los enfoques, en las prácticas, en las filosofías administrativas, propias obviamente del sector privado. Es así como se observó la aplicación de conceptos y metodologías gerenciales como el de ¿qué?
como el de una administración estratégica, investigación de operaciones, calidad total, reingeniería y el famoso Bermarsky, ¿verdad? Entonces, ya tenemos claramente lo que se pretende con la gestión pública. Dice, a la evaluación de los logros o resultados obtenidos se asocia en la literatura la nueva gestión pública con la introducción de conceptos, ¿no? Hay quienes buscan conceptos. ¿Qué podemos entender por gestión pública? Prácticas y técnicas procedentes del sector privado. Así lo dice este investigador ya desde el año 2000, ¿no? El Estado, de cara a superar a la actividad privada. Por eso es que hay ciertas cosas que copia de la actividad privada. La nueva gestión pública persigue la creación de una administración eficiente y eficaz. Nuevamente, la palabra eficiente y eficaz. Es decir, una administración que satisfaga las necesidades reales de los ciudadanos al menor coste, como dicen en España, posible. Ya este investigador también lo decía, así desde el 2007, ¿no? Ahora, cuando nosotros vamos arribando a nuestro Estado peruano, a nuestro país, nosotros vamos a revisar ya el acuerdo nacional y nosotros vamos a encontrar que en la cuarta política de Estado, del acuerdo nacional, el Estado eficiente, transparente y descentralizado, establece el compromiso de construir y mantener un Estado eficiente, eficaz, moderno y transparente al servicio de las personas y sus derechos. Y obviamente que promueve el desarrollo de un buen funcionamiento del mercado y de los servicios públicos. ¿Quién lo dice esto? Ya lo dice el Foro del Acuerdo Nacional. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué nos enseña? Que nosotros tenemos que estar comprometidos, ¿no? Nuevamente para un trabajo eficiente y eficaz y transparente, por Dios santo, si tanta corrupción que estamos viendo, ¿de qué transparencia estamos hablando? ¿No? A veces suena tanta retórica descrita en una norma legal, en una norma reglamentaria, pero que estamos de repente lejos a años luces, como algunos dicen, ¿no? Bien. La ley orgánica de los gobiernos regionales jóvenes. Aquí hay otro tema donde ya entró a tallar la Contraloría General de la República, ¿verdad? La Contraloría General de la República ha previsto que la ley orgánica es clara. Le dice al gobierno regional, dice, tú no puedes tener más allá de estas 5 gerencias regionales. Sin embargo, tú tienes 25, tienes 27, otros tienen 18, otros tienen 29. Ha reducido, ¿ya? Ha reducido en algunos casos y en otros casos están en procesos de. Por ejemplo, uno va a algún gobierno regional sin mencionar nombre y va a encontrar, ¿ya? Gerentes regionales en abundancia. Ahora, la gerencia de desarrollo económico, desarrollo social, planeamiento, han subsumido, prácticamente han absorbido ciertas gerencias que de acuerdo a la ley corresponde y ya les van a llamar direcciones regionales. Ya no serán gerencias, serán direcciones. Un tema bastante polémico estructuralmente hablando dentro de lo que es la estructura organizacional, porque en algún momento alguien hizo de repente lo que le dio la gana o por temas políticos. Para ampliar más esto, y por eso es que lo hice. Pero ya la Contraloría entró. Bien, esta es la norma reglamentaria que habla sobre el tema del sistema administrativo de modernización pública. Ahí está el reglamento que habla también sobre ese sistema de administración pública, donde habla de crear valor, jóvenes, que ya hemos visto, ¿no? Esto también lo vimos en la diapositiva anterior. Muy bien. Estos sistemas administrativos que están previstos en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, ¿cuáles son? Ahí los tenemos, ¿no? Ahí los tenemos. Gestión de recursos humanos, que ya sabemos, a nivel nacional, a cargo de servir. Abastecimiento, que tiene que ver como ente rector, ¿quién? El OCE, el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado. Presupuesto, que ni que darle vuelta, ya sabemos que es una dirección nacional. Tesorería, asimismo, ¿no? También tenemos la Oficina de Endeudamiento Público. La Dirección Nacional de Contabilidad Pública, donde se consolida toda la contabilidad del Estado. Las famosas inversiones públicas, donde está Proinversión, donde sale toda la capacitación a los gobiernos locales, los gobiernos regionales, ¿no? Para que los gobiernos puedan impulsar su famoso proyecto de inversión, ¿no?
vale decir los colegios, las comisarías, los hospitales, los edificios del Ministerio Público, etcétera, etcétera, el Banco de la Nación, el planeamiento estratégico que está previsto a nivel de lo que es el plan, que aquellos que hemos trabajado en ello conocemos, que hemos visto, conocemos, defensa jurídica del Estado, los famosos procuradores, que lamentable lo que ha sucedido con el procurador del Estado, ¿no? Han tenido que retirarlo por obvias razones, que ya, bueno, no es otra cosa que se licúan a nivel político. Control a cargo de la Contraloría General de la República y modernización de gestión pública a cargo de la Secretaría de Gestión Pública. Esos son los 11 sistemas administrativos, joven. Y uno de ellos es el que hemos visto, ¿no? Uno de ellos es el que hemos visto. No podemos pretender ver esto, pues, en una capacitación de 1 hora y media porque conlleva más tiempo. Llegamos a la OCDE, la famosa Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, es a la que pretendemos ingresar. Es un organismo de cooperación internacional compuesto por 38 estados, que justamente Colombia ha sido el 37º lugar que ha ingresado, cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales. La OCDE es una organización que asiste a los gobiernos para enfrentar los retos económicos, sociales y de gobernabilidad. O sea, actúa como una especie de asesoramiento, de orientador, porque existen los profesionales al más alto nivel para ver los temas económicos, ¿no? De una economía globalizada. Bueno, esto fue fundado en el año 61, su sede está en París. La OCDE. ¿Qué resalta la OCDE? ¿Qué subraya, jóvenes, la OCDE? ¿Qué subraya? Subraya la importancia que le dan, por ejemplo, a la prestación de la libertad individual, la libertad locomotora que llamamos, ¿no? O sea, no se puede detener injustamente a una persona. Los valores de la democracia, la participación ciudadana, no se puede. El presidente de la República, conforme a ley, está obligado a dar cuenta al país. Sin embargo, no le estamos recibiendo eso, no estamos recepcionando. Está obligado a dar cuenta a través de repente de un comunicado oficial, a través de los medios de comunicación, pero sin embargo se resiste a dar cuenta a través de los medios de comunicación, ¿no? Y lo que ha hecho es darle a un medio internacional y ya sabemos lo que ha sucedido. Ya estamos quedando mal a nivel internacional, ¿no? La OCDE subraya, por ejemplo, que el Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos, así como los méritos de una economía de mercado abierta. No podemos reducirla, no podemos limitarla, no podemos prohibir, porque tenemos los famosos tratados internacionales, ¿no? Tenemos una economía que debe estar basada ¿en qué? En el libre comercio, ¿no? El libre comercio está amparado en la Constitución, jóvenes, ¿no? El gobierno, el Estado garantiza la competencia del libre comercio. Por eso dice también, ¿no? ¿Basada en qué? En la competencia, en la sostenibilidad, en la transparencia. Todo esto está previsto en la Constitución. La OCDE estableció un programa país, ¿no? Y lo ha establecido ¿con qué finalidad? Como un nuevo instrumento para apoyar esas economías emergentes como la que es del Perú. Ya no podemos decir que estamos en un país subdesarrollado, tercermundista. Hoy en día, con la inclusión de terminología, somos un país en vía de desarrollo, ¿no? Y el Perú está en ese camino, ¿no? El diseño de su reforma y el fortalecimiento de su política pública está siendo prácticamente reforzada por esta política, ¿no? Por esta reforma de políticas que apoya la OCDE al Perú, y no solo al Perú, sino a todos sus integrantes. ¿Cuáles son los retos para el Perú? Miren, jóvenes, cómo es irónica la vida. Dice, es elevar la calidad de la educación que hemos tenido estos últimos años, que han cerrado universidades porque no cumplen esa calidad. ¿Y para qué vamos a entrar en detalles? Como decía, no nos va a dar el tiempo. Pero rápidamente una pincelada, ¿y en qué estamos ahora? No hay una calidad, de repente, reducir la informalidad y el alto porcentaje de ciudadanos sin seguro médico. Se habló de un seguro universal, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Proveer servicios de calidad de agua potable en regiones remotas. Sin embargo, a veces no llega el agua contaminada, ¿no? Y justamente el programa País se encarga, ¿no?, de una manera básica de poder resolver estos tipos de problemas también.
Bueno, ya hemos visto el programa, ¿no?, de la acción a la inclusión social, que es un programa peruano con el apoyo de la OCDE, es decir, Perú ha decidido, es decir, el Perú ha decidido cuáles son las prioridades. La OCDE no le dice a Perú qué hacer, por si acaso, eso que quede bien claro. Algunas ideologías dicen que no debemos permitir que los extranjeros vengan y nos digan, no señor, pues, es que no nos están ordenando, no nos dicen, simplemente si tienen ciertos parámetros, requisitos para poder incorporarnos a ese nivel de reformas políticas que nos conlleve a qué cosa, que nos conlleve justamente al desarrollo, a ese nivel, ¿no? En el ámbito de buen gobierno se incluyen qué cosa, estudios orientados a mejorar la eficacia del sector público, la coordinación entre niveles de gobierno. ¿Qué es lo que sucede? Miren, yo he viajado por tantas ciudades del país. ¿Qué es lo que encuentro? Sin ir muy lejos, si ustedes van a Tumbes, existe un mercado que sabrá Dios si se le puede llamar mercado, pero ustedes van a otros lugares, ¿ya? Van a encontrar una maravilla de mercados. ¿Por qué? Porque hay una coordinación estrecha entre el gobierno local y el regional. Entonces, uno pone el terreno y el otro pone el dinero. Suman esfuerzos en beneficio de la población, pero existe el divorcio político. ¿Por qué? Porque dicen, no, es que si lo hace el municipio, aplauso para el alcalde, y si lo hace el gobernador, aplauso para el gobernador. Por Dios santo, no logra materializarse esas pretensiones del pueblo que sufre y sufre y sufre tantísimos años. No existen en ciudades, ¿no?, mercados mayoristas como manda la ley, ¿no? La integridad en sus procesos, por ejemplo, en la licitación de compras públicas, ni qué hablar. Ya hemos visto los problemas ¿cómo se llama?, de corrupción. Bien, la nota de prensa jóvenes del Ministerio de Relaciones Exteriores da cuenta que el 25 de enero, ¿no?, que justamente lo que hablaban, yo acabo de terminar aquí en Lima, justamente la conferencia que ha habido en el Congreso de la República, que me invitaron también, esta exposición ha intervenido la embajadora colombiana Adriana Mejía, ¿no?, que, bueno, no pudo estar directamente por el horario diferente que existe en París, pero envió un video para su exposición, ¿no? Y habla justamente la famosa OCDE. El 25 de enero de este año, el Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, integrado por 68 Estados miembros, decidió hoy, por consenso, invitar al Perú a iniciar el proceso de adhesión. Es tan importante, es un orgullo para nosotros, debemos sentirnos orgullosos de estar participando a ese nivel. Eso implica que estamos a punto de poder cumplir cierta mejoría, pero lamentablemente desde el 2012 hasta el 2022 ya llevamos 10 años en eso y se nos cae. ¿Por qué? Porque siempre sale a relucir demasiada corrupción y no podemos lograr llegar a la obra. Y ahí está, miren, yo lo digo, el Perú expresó por primera vez el interés formal de ser miembro de la OCDE, ya lo dijo el Perú, lo que se convirtió en una política de Estado, sostenía el más alto nivel por sucesivos gobiernos, desde entonces, con el permanente apoyo del Legislativo y ratificada el 2021 por el señor Presidente de la República. Pero seguimos, Dios quiera que pronto. Esta invitación es el primer paso formal en el camino a la condición de gobierno pleno, proceso que estará caracterizado por fructíferas reformas a todo nivel a fin de mejorar las políticas públicas. Naturalmente que debe ser promover la buena gobernanza y tener un Estado eficiente. Todo ello con un enfoque centrado en el ciudadano a fin de elevar los servicios que recibe, apostando por un desarrollo inclusivo y sostenible, el cierre de brechas y la mejora de bienestar de la población. El cierre de brechas ya lo dice la norma en materia de proyectos de inversión, ¿no? Tiene dos variables, el cierre de brechas en infraestructura y en los servicios públicos. Eso es lo que dice la norma en materia de proyectos de inversión pública. No es otra cosa lo que llamamos, lo que se conoce invierte.p. La gobernabilidad jóvenes, la gobernabilidad, de lo que tanto se habla, vamos a ver qué significa gobernabilidad. Miren, el Banco Mundial a veces tiene una posición, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera. Cuando nosotros nos remitimos a esto, gobernabilidad dice, se refiere a la coordinación, colaboración y entendimiento entre los actores de las organizaciones políticas y la sociedad civil, ¿no?, que en conjunto posibilitan las acciones de un gobierno. Ojo, posibilitan las acciones, o sea, es decir, le permiten que ese gobierno cumpla, lo orientan, lo ayudan. Por tanto, la condición de gobernabilidad depende del equilibrio y de la capacidad
de respuesta eficaz que tenga el sistema político sobre las demandas sociales. La pregunta es, ¿qué está teniendo este gobierno actual? ¿Qué tipo de equilibrio que no puede designar a un gabinete coherente, de alto nivel, ¿no? ¿Y qué capacidad de respuesta tiene? Que no está respondiendo a las grandes demandas. ¿Hasta dónde vamos a llegar con esta incertidumbre? Se está generando lo que llamamos jurídicamente la anarquía, un desorden de gobierno. Ya lo dijeron las 4 personas más cercanas, ¿no? Ya lo dijo Bellido en su momento, ya lo dijo Mirta Vázquez en su momento, lo ha dicho el secretario Jaico, lo ha dicho el ministro del Interior, Guillén. Las 4 personas más cercanas que ya renunciaron han precisado y han coincidido en decir que existe el famoso gabinete en la sombra. No obstante, la gobernabilidad también depende de varios factores como que la aceptación y legitimidad del gobierno. La pregunta es, la mitad de la ciudadanía no aceptaba esa legitimidad del gobierno, pero la otra mitad sí. Hay que aceptar hay que aceptar siempre y cuando esté orientada, ¿no?, a que no ha existido ninguna vulneración del debido procedimiento. Pero bueno, irónicamente, hasta el organismo internacional salió a decir, algún organismo diciendo que no ha habido violación a ningún tipo de derecho, ¿no? Tiene que ser eso, conforme a la ley. Situaciones económicas estables del país, no la tenemos, jóvenes. El dólar sube, en algún momento baja, pero está subiendo, y sube, y sube. La postura y toma de acciones de las organizaciones privadas ante el gobierno y la sociedad, ¿verdad? Contar con un sistema político responsable en el cual se tomen en cuenta las acciones que toman los sectores opositores en todo. La oposición dice tal o cual cosa que se ajusta a la realidad, que es coherente, pero sin embargo el gobierno no acepta, ¿no? La gobernabilidad se refiere a 2 conceptos. Miren, aquí hay algo básico. La primera surgida de los informes del Banco Mundial, que la define como un estilo de gobierno caracterizado por un mayor grado de cooperación e interacción entre el Estado y los actores no estatales. Esa es la gobernabilidad. Hay que ponerse de acuerdo. La gobernabilidad no se debate, por caso. La gobernabilidad se hace, ¿no? Se negocia, joven. En el interior de redes de decisiones mixtas, públicas y privadas. Dice, la segunda se define como un conjunto de modalidades de coordinación de las acciones individuales, entendida como fuentes primarias y construcciones de orden social. ¿Qué está diciendo el Banco Mundial? Escucha, gobierno. Tú solo no vas a poder gobernar, tienes que escuchar a los a los actores no estatales. Tienes que escucharlos para poder materializar esa gobernabilidad. Algunos dicen, entenderemos por gobernabilidad un estado de equilibrio dinámico, obviamente, entre demandas sociales y capacidad de respuesta gubernamental. Es decir, lo que demanda el pueblo, el gobierno tiene que ser eficiente y eficaz, tiene que tener una capacidad de respuesta, pero sin embargo, hemos visto que algunos no la tienen esa capacidad. ¿Y por qué no la tienen? Por la ignorancia, ¿no? Por la ignorancia, por su desconocimiento, ¿no? Sócrates decía, la sabiduría está en reconocer tu propia ignorancia. Así lo decía uno de los integrantes de la trilogía filosófica, ¿no? La sabiduría está en reconocer tu propia ignorancia. Entonces, si no reconocemos, jamás vamos a ser sabios, ¿verdad? Hay casos en que la gobernabilidad se ve afectada de manera negativa. Por ejemplo, cuando un gobierno no acierta la solución de un gran problema económico, como lo estamos viviendo, y toma medidas desacertadas que afectan al sector productivo, desestabiliza la economía en general. En consecuencia, los ciudadanos se descontentan e inician un proceso de queja. Es lo que ya salió el pueblo, ¿no? ¿Verdad? Ya salió el pueblo. En todo Lima, aquí en Lima se ve por donde usted lo ven, ya se ven los letreros. Basta ya, basta ya. Entonces, no es que hay golpistas, no, señores. Si el pueblo te reclama es porque está descontento, no está de acuerdo con ciertas cosas. En estos casos la gobernabilidad se dificulta porque tanto la sociedad como las diversas instituciones, públicas o privadas, y en el sistema político en general, no llegan a un acuerdo o negociación. Claro está, claro está. Bien, jóvenes, para ir arribando, la OEA, su secretario general ya en algún momento daba cuenta, gestión, el periódico del día 23 de noviembre del año pasado decía,
Dice que Almagro aprovechará su visita a la capital peruana para iniciar los primeros operativos del 50º, ¿no? Segunda Asamblea General de la OEA, que se celebrará el año 2022. El máximo representante se centrará en promover la agenda de gobernabilidad. O sea, ¿qué tenemos que tener? Tenemos que tener una persona que venga de afuera, que venga del extranjero para que nos enseñe, para que nos diga qué tenemos que hacer. Si nosotros estamos grandecitos, sabemos lo que debemos hacer, pero lamentablemente a veces no se cumple, ¿no? Una gobernabilidad democrática, así como la lucha contra la corrupción y los derechos de los pueblos, según lo anticipado por la Cancillería. Oye, si tú no robas, nadie te va a denunciar. Si tú haces bien las cosas, no vas a tener problemas. No necesitamos que otra persona nos diga, ¿verdad? Pero sin embargo, ahí estamos aceptando. Amaro también resaltará, dice, en su paso por Lima, la certificación de transparencia. O sea, necesitamos que venga Amaro para que nos certifique que somos o no somos transparentes. La legalidad, la imparcialidad de las últimas elecciones presidenciales realizadas por la misión de observación electoral de la OEA. Y fíjense, el informe final de esos observadores internacionales concluyó, ¿qué cosa? Que no hubo graves irregularidades en un proceso marcado por las denuncias de fraude sin prueba realizada, dice. Así dijo los internacionales, y alentadas por la derechista Keiko Fujimori. Así da cuenta este periódico. Bien, jóvenes. Hemos llegado a este evento, estamos en la hora, pero no antes de ello, por favor, quiero concluir con este